La respuesta inmune adaptativa o específica es, como antes la conocíamos, la última línea de defensa de nuestro cuerpo y basa su trabajo sobre todo en la función de dos tipos de células. Por un lado, los linfocitos T, CD4 o CD8, helper o citotóxicos, y por otro lado, de los linfocitos B, que son capaces de producir inmunoglobulinas. Este trabajo específico responde sobre todo a la exposición de estas células a moléculas o proteínas de alto peso molecular de más de 50.000 Dalton, conocidas como antígenos, que tienen un sector específico de reconocimiento conocido como epítope, y este es el inmunógeno, es decir, la parte molecular capaz de producir una respuesta en este tipo de células, y la respuesta obtenida dependerá de varios factores, muchos de ellos provenientes del sistema innato como las interleuquinas producidas y otros relacionados al inmunógeno o al epítope presentado a los receptores que contienen estas células propiamente dichas. ¿Cuál es la característica fundamental? Es de que siempre que se haya expuesto un antígeno a estas células, este antígeno será reconocido y se guardará en la memoria de la célula la característica de este antígeno, y cada vez que el mismo aparezca, entonces se producirá una respuesta específica. Es por ello que la respuesta inmune adaptativa es diferente a la innata. Por un lado, es específica para un epítope determinado, y segundo, se conserva en la memoria de las células clonadas para esta respuesta específica. Memoria y especificidad son las características más importantes de la respuesta adaptativa. Por lo tanto, ya hablamos de esto, existen dos tipos de respuesta. Por un lado, aquellas que son inducidas por las células T, conocidas como respuesta celular, y por otro lado, aquellas realizadas por las células B a través de la formación de anticuerpos, conocidas como respuesta humoral. Antes de analizar cada una de las respuestas inducidas por estas células, quisiera adentrarme un poquitito en las características específicas que se requieren para identificar el tipo celular conocido como grupos de diferenciación. Los grupos de diferenciación OCD son proteínas. Son proteínas que se encuentran insertas en la membrana. Hay muchísimos tipos de estas proteínas, pero hay algunas de estas proteínas que son muy específicas y tienen nombres propios. Por un lado, el BCR o receptor del linfocito B. Por otro lado, el TCR o receptor del linfocito T. Y por otro lado, el complejo mayor de histocompatibilidad, que también veremos a continuación. Y el rol de estas proteínas, sobre todo de estas últimas, es el reconocimiento específico del antígeno por el sistema inmune. Muy bien, hay algunos CDs que marcan el linaje. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al grupo de diferenciación, mi linaje es de células B, es de células T, es de macrófagos y así sucesivamente, sobre todo en lo que a sistema inmune se refiere. Veamos entonces a continuación los grupos de diferenciación de los linajes de los linfocitos, tanto T como B. Los linfocitos T que nacen en la médula ósea
de una célula madre, tienen la particularidad, estas células madre, de contar con grupos de diferenciación como el CD7, el CD33 y el CD34. Entonces, esta célula madre posteriormente evoluciona, ya sea a linfocito T o a célula citolítica. Y algunos de estos CD se van apagando y otros se van formando una vez que el linfocito va madurando. Los CDs que se expresan en el proceso de maduración son el CD1, el CD3 y el TCR o receptor del linfocito. Pero en este proceso de madurez también aparecen el CD4 y el CD8. ¿Qué quiere decir? Que en una etapa todos los linfocitos T son dobles positivos, tienen tanto CD4 como CD8 y que en ese proceso de maduración que finalmente ocurre, una de estas dos moléculas se apaga para definir el linaje del linfocito T realmente. Conclusión. El CD3, que ya está prácticamente desde la etapa temprana de maduración, es el marcador, es la proteína que define que la célula que lo posee es un linfocito T. Y además, este CD3 siempre se halla acompañando, está al lado del receptor del linfocito T. Otro marcador muy importante del linaje es el CD2, que va a actuar sobre todo como un receptor para una molécula conocida como LFA3, que es la que promueve la adherencia celular, o factor activador del linfocito de tipo 3. Y el CD28, como se acordarán en alguna diapositiva anteriores, es el responsable de unirse a la molécula B7 del macrófago para inducir la segunda señal de activación de los linfocitos T, sobre todo de los CD4. Entonces, el linaje linfocitario de los linfocitos T más importante consiste en la presencia de CD3 con el TCR, el CD4 o el CD8 y el CD2 con el CD28. Son un total de 4 CDs súper importantes que me definen este linaje de T. Los linfocitos B tienen un linaje con grupos de diferenciación un poco diferentes. Algunos son similares, pero el que mejor marca el linaje del B es el CD19, ¿sí? Y fíjense que cuando ya está maduro el linfocito B, porque esto ya es desde una etapa muy precoz, el CD20 es el mejor marcador de un linfocito B maduro. Entonces, CD19 y CD20. Cuando se activaron los linfocitos B, aparece un nuevo grupo de diferenciación, que es la proteína CD38, ¿sí? Que es un marcador que dice yo como linfocito ya me he activado. Y también este CD38 aparece en los linfocitos T una vez que se han activado. La molécula también muy importante o grupo de diferenciación del B es la molécula CD40, porque esta molécula es la que una vez que es estimulada le dice al linfocito B que debe cambiar el tipo o el isotipo de inmunoglobulina que va a producir,
por lo tanto cumple un rol fundamental para el cambio de inmunoglobulina que el linfocito B debe hacer. Por lo tanto, estos entonces son los grupos de diferenciación del linaje linfocitario, es decir, de las células de la inmunidad adaptativa. El CD19, mejor marcador del linaje del B. El CD3, mejor marcador del linaje del T. Acá figura además el CD34, que es un grupo o una proteína de diferenciación que les viene ya de la célula madre que pudo dar origen a ambos. Entonces el CD34 es prácticamente el apellido que le queda de la célula madre de la médula. El CD3 se debe de acompañar acá con el TCR. Debería de estar acá también el CD28. Y es muy importante recordar que este CD19 siempre se va a quedar porque es desde etapas inmaduras en el B y que luego, una vez que maduro, y es un linfocito B maduro, tendremos al CD20. El CD40 para el cambio del isotipo, no se olviden, y el CD38 aparece en ambos linajes una vez que las células estén activadas. Insisto en este tema simplemente porque vamos a hablar mucho de grupos de diferenciación en todos los capítulos de trastornos fisiopatológicos que a posterior se puedan desarrollar en la materia fisiopatología. Otro componente importante para la respuesta inmune adaptativa es la presencia del complejo mayor de histocompatibilidad. Ya sabemos hoy que es un grupo de diferenciación. Lo que es muy importante es que, si bien es cierto, identifica a todas las células nucleadas del organismo, sobre todo el de tipo 1, también el de tipo 1 es el que va a poder presentar el antígeno a los linfocitos T CD8. ¿Para qué? Para poder destruir la célula que le presenta ese antígeno, sobre todo cuando se encuentran infectados con patógenos intracelulares como los virus, o cuando estas células presenten un complejo mayor de histocompatibilidad que no es el normal y entonces sea reconocido como una célula anormal o tumoral. El complejo mayor de tipo 2 sí es el complejo mayor propio de la respuesta inmune a agentes externos, es decir, es el portador de un antígeno que ha sido recepcionado y procesado por una célula presentadora de antígeno, y es el que va a presentarle el antígeno a los linfocitos, sobre todo a los TCD4, para que se activen y promuevan la regulación de la respuesta inmune final. Esta es la estructura de los complejos mayores de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. La nomenclatura puede ser HLA, porque esto es antígeno leucocitario, en la sigla que se le dio, pero sabemos hoy que no solamente los leucocitos lo tienen, sino que el complejo mayor de histocompatibilidad es un grupo de diferenciación, sobre todo el de tipo 1, de prácticamente todas las células de nuestro cuerpo. Entonces vemos que el de clase 1 tiene una estructura menos compleja, con una cadena alfa y una cadena beta más liviana, y que el de clase 2 tiene también dos cadenas como el de tipo 1, pero ambas cadenas son más complejas y pesadas. El complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, cuando va a presentar el antígeno al linfocito TCD8, trabaja de la siguiente manera. El antígeno debe ser intracelular principalmente, es decir, la mayoría de ellos son virus.
que se encuentran y son procesados dentro del citoplasma, y los fragmentos virales ingresan a través de una proteína de canal conocida como TAP al retículo endoplásmico, donde fue sintetizado también el complejo mayor de tipo 1. Este complejo mayor de tipo 1 adhiere la porción antigénica a su estructura molecular y luego la afronta a la membrana celular para la presentación de la que hablamos. Esta presentación entonces se realiza sobre todo con los linfocitos T, CD8 o citotóxicos a través del contacto del complejo mayor de tipo 1, el antígeno, con el TCR o receptor del linfocito TCD8. En conclusión, el trabajo del linfocito TCD8 se encuentra restringida, es decir, no puede hacer bien su trabajo si el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 no le presenta el antígeno, ya que si no, no puede activarse. El complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, que es propio de las células del sistema inmune, tiene un mecanismo de presentación del antígeno ligeramente diferente. El antígeno en general es externo y debe ser fagocitado, y este fagocito formado o este fagocitoma formado produce la destrucción de la bacteria y separa las moléculas de la misma, y aquella que tenga mayor poder antigénico, es decir, que tenga el epítope que pueda inducir una mayor respuesta inmune, es la que se adhiere al complejo mayor de tipo 2, que es sintetizado también en el retículo endoplásmico, y este complejo mayor ingresa al fagosoma y adhiere una molécula del antígeno, y luego este fagosoma por exocitosis afronta al complejo mayor de histocompatibilidad con la molécula antigénica unida a él. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 estaría presentando de esta manera el antígeno al TCR, pero esta vez del linfocito TCD4, para promover la primera señal de activación de este linfocito para que él mismo madure y se transforme en aquel que debe hacer el trabajo determinado en función de las citoquinas que le han llegado de la inmunidad innata. Por lo tanto, podemos decir que la función del linfocito TCD4 o helper se encuentra restringida a la presentación del antígeno por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Resumen final: el trabajo de los linfocitos, tanto CD4 como CD8, se encuentran restringidas a la presentación antigénica que se realiza a través del complejo mayor de histocompatibilidad, y de allí su importancia. Este complejo mayor se encuentra en varios tipos. Está sintetizado en el cromosoma 9 y codificado, en el cromosoma 9. Tiene varios sectores de codificación, y el tipo 1 y el tipo 2 tienen varios tipos y varios subtipos. Otra vez, en ese detalle no me voy a meter, simplemente le voy a contar algunas cositas. Una de ellas es que el de clase 1 tiene una nomenclatura en donde se establecen 3 tipos de complejos mayores de tipo 1, el A, el B y el C, y se encuentran en casi todas las células que tienen núcleo. Por lo tanto, la única célula que no tiene complejo mayor de tipo 1 es el glóbulo rojo. Y el complejo mayor de tipo 2 se caracteriza por la letra D, a la que le acompañan otras letras.
la R, la P y la Q. Por lo tanto, son de R, de P y de Q y son generalmente propios estos complejos de las células inmunitarias, de las células presentadoras de antígeno, también de la célula B y también de los macrófagos. Es decir, estas son las células que pueden sintetizar complejo mayor de tipo 2 y su trabajo es sobre todo la presentación de antígeno para los linfocitos T CD4. Entremos entonces ahora a ver los linfocitos T, cuál es su estructura, cómo se activan, para qué lo hacen, cuántos subtipos celulares tienen y cuáles son las funciones inmunológicas de cada grupo celular. Ya habíamos visto que la molécula identificadora del linaje es el CD3. Y este CD3, como ven ustedes en esta estructura, ancla y está unido al receptor del linfocito T llamado TCR. Este TCR tiene dos moléculas, una alfa y beta, unidas por un puente disulfuro y tiene una afinidad química por el complejo mayor, en este caso de tipo 1 o de tipo 2, según sea CD4 o CD8 para la presentación antigénica. Esta es la estructura en esquema molecular del complejo TCR-CD3, que es el responsable de la primera señal de activación del linfocito TCD4 virgen. Desde el punto de vista de los complejos o grupos de identificación, podemos ver que el CD4 y el CD8 o los citotóxicos y helper, si miramos este gráfico, se diferencian solamente por esas moléculas. El CD8 y el CD4. Como verán, tanto el CD8 como el CD4 se encuentran siempre al lado o unidos al complejo TCR-CD3. Es decir, evidentemente ellos deben de jugar un rol en el momento de la presentación del antígeno. Luego los grupos celulares, como verán, tienen los mismos grupos de diferenciación y las mismas moléculas. Entonces, la única diferencia entre los linfocitos T citotóxicos y helper son las moléculas CD8 y CD4. La presentación antigénica se produce, como ya hemos visto, a través del complejo mayor de histocompatibilidad. En este caso es el de tipo 2, por lo tanto, es la célula que recibirá esta presentación es un CD4. Entonces se produce la presentación al TCR. Pero evidentemente que este complejo mayor de histocompatibilidad tiene una zona de afinidad por el CD4 para que se encienda esta primera luz, que es una primera señal de activación. Además, habíamos dicho que la molécula B7, que puede ser de tipo 1 y de tipo 2 y que son simples grupos de diferenciación, el CD80 y el CD86, tienen afinidad por el CD28. Y este CD28 es el que va a dar en el interior del linfocito CD4 la segunda señal de activación. Está en la estructura molecular íntima del complejo mayor. En este caso es una célula TCD8. ¿Y por qué lo sé? Porque este complejo mayor es un complejo mayor de tipo 1 y el TCR tanto para el CD8 como para el CD4 son idénticos. ¿Qué es lo que pasa entonces en la presentación de antígenos?
Evidentemente que el antígeno debe ser presentado o por un macrófago o por una célula dendrítica. A veces el linfocito B también lo hace, ya que cuenta con complejo mayor de tipo 2. En este caso veremos cómo se activa el CD4. Sabemos que esta célula, que es de la inmunidad innata, tiene PRRs, ¿sí?, que son capaces de inducir la fagocitosis. Una pentraxina, puede ser, no sé, puede ser una integrina, otra que no sea un TOL, y una vez que induce la fagocitosis, se forma el fagosoma y se procesa. Pero sabemos también que los lipopolisacáridos, a través del receptor de TOL, pueden inducir la producción de citoquinas. Entonces, una vez que se fagocita y al mismo tiempo se producen citoquinas, que van a ser las que van a llamar al linfocito T, el linfocito T se acerca a la célula dendrítica o macrofágica. Procesado el material interno y extraído el antígeno y adosado al complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso de tipo 2, este complejo se afronta a la membrana y presenta el antígeno y lo une al TCR del linfocito T. Y esta unión es la primera señal de activación del linfocito T. Además, la molécula B7 puede unirse al CD28 y cuando lo hace, se produce la segunda señal de activación. Estas señales de activación inducen grandes transcripciones intracelulares que hacen que este linfocito B sintetice una sustancia, y esta sustancia es la interleuquina 2. Esta interleuquina 2 tiene una función autocrina, es decir, sobre el mismo linfocito T, y al haber una primera y una segunda señal, también además de producirse interleuquina 2, se sintetizan y se incrementan los receptores de interleuquina 2 que estas células tienen. ¿Y para qué sirve ese receptor de interleuquina 2? Sirve para poder transmitir la tercera señal. Y esta tercera señal del linfocito no es más que inducir el paso de los periodos celulares, haciendo que la célula entre en mitosis y comience a clonarse. Muy bien, volveremos a repetir entonces. La primera señal de activación de un linfocito es la unión del complejo mayor de histocompatibilidad con el TCR linfocitario, que induce transcripciones a nivel del núcleo para la producción de interleuquina 2. La coestimulación, que es la señal 2, es muy importante para reforzar la señal inicial de transcripción de interleuquina 2 y se realiza entre la molécula B7 y el CD28. Y una vez producida la interleuquina 2 y incrementado el número de receptores, se produce la tercera señal, y gracias a esta tercera señal la célula se clona y empieza a reproducirse rápidamente. Primera señal, segunda señal y tercera señal son fundamentales para comprender el proceso de respuesta inmune específica, sobre todo a nivel de los linfocitos TCD4 o helper. Por lo tanto, una vez activado el linfocito T, produce traducción de señales, produce transcripción genética, expresa otras moléculas en su superficie que son fundamentales para gestionar la respuesta inmune, produce citoquinas,
si fuera el linfocito CD4 o citotoxicidad, si fuera el CD8, induce mitosis y diferenciación y maduración de los linfocitos T, y algunas veces induce regulación negativa, es decir, frena las señales de activación. Esas entonces son las consecuencias de esas tres señales que yo les insistí tanto en varias diapositivas. Una vez que la activación se realizó, entonces tiene que producirse lo que conocemos como la diferenciación leucocitaria o linfocitaria, y sobre todo a nivel de los linfocitos T CD4. Entonces, la IL-2 producidas va a inducir la mitosis, va a inducir la memoria de las células al antígeno que recibieron, ¿sí? Y va a mantener una pequeña clona con células que ya tienen memoria y que cuando ese antígeno se presente nuevamente podrán responder con mucho mayor rapidez. Entraron en mitosis, tenemos clonas celulares de los linfocitos T, pero en este momento estos son linfocitos T activos, pero que todavía no se han diferenciado en las 4 subpoblaciones que tienen sobre todo los CD4. ¿Cómo se diferencian los linfocitos TCD4 una vez que se activaron? A través de las 3 señales y la presencia de IL-2. Lo hacen sobre todo por otras señales que han recibido. Si el linfocito T que se ha activado recibe señales como la IL-12 que ya vimos en inmunidad innata de quién le proviene, él se va a transformar en una célula conocida como helper tipo 1 o TH1. ¿Cuál es la función del TH1? Sobre todo producir interferón gamma IL-10 y responde mucho a todo lo que es proceso inflamatorio, induce fagocitosis como trabajo mayoritario y a veces le dice también al CD8 hace citotoxicidad. Si esta célula recibiese mucha IL-4, porque IL-2 ya tenía, y alguna IL-25, esto le viene de la inmunidad innata, se va a transformar en linfocito helper de tipo 2 o TH2, que va a ser capaz de producir muchas inmunoglobulinas, sobre todo IL-4, IL-5 y IL-9 son sumamente importantes, aunque la IL-13 también. Son muy reguladoras estas, sobre todo la IL-4 y la IL-13 de la función de los linfocitos B, pero la IL-5 lo que hace es estimula o activa a los eosinófilos. Por lo tanto, fíjense que va a promover una respuesta inflamatoria, ciertamente, pero sobre todo para la producción de IgG y de IgE, es decir, va a tener un rol fundamental en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 o reacciones alérgicas. Por otro lado, si el linfocito T recibiera mucha IL-6 o IL-21 o factor de crecimiento tumoral beta, entonces se transformaría en un nuevo tipo de linfocito identificado hace no mucho tiempo, que es el TH17, ¿sí? Que es un productor de estas interleuquinas que están acá y que parece que tiene un rol fundamental en el proceso inflamatorio. Y si las interleuquinas que fuesen sobre todo esta que es más específica, que es la FOXP3, entonces se convertiría en un linfocito T regulador que haría la retroalimentación de la respuesta inmune, es decir, el freno para que no exagere, entonces tendría algunas propiedades mínimas antiinflamatorias. Entonces, estos son los tipos de linfocitos CD4 que se diferenciarían luego de que
el linfocito TCD4 se haya activado y esta diferenciación, por lo tanto, responde a la estimulación proveniente de sustancias que fueron liberadas mayoritariamente por las células de la inmunidad innata. Entonces, volvemos a repasar. Si yo me transformase en un linfocito de tipo 1, helper de tipo 1, mi producción de interleuquina sería mayoritariamente el interferón. Y las funciones serían activar más macrófagos o inducir la producción de ciertos anticuerpos y un poquito también estimularle a los linfocitos TCD8 en su función de citotoxicidad. El TH2, ¿sí?, sobre todo produciría IL4, IL5 y IL13. La IL4 y la IL13 para estimular sobre todo a los linfocitos B para producir inmunoglobulinas, tanto IgG pero más IgE, y la IL5 sobre todo para activar a los eosinófilos. El TH17 entonces produciría IL17 y IL22 sobre todo para participar en los procesos inflamatorios. Y finalmente los linfocitos TCD8, que sabemos que su función está restringida por la presentación del antígeno con el complejo mayor de histocompatibilidad, lo que va a hacer luego de esta activación, ¿sí?, esta activación presente acá, es el de sus gránulos que contienen las perforinas y las granzimas. Luego de esta activación serán afrontados a la membrana celular, ¿sí?, y serán expuestos para poder realizar la función de lisis celular, que es el trabajo específico que cumple. Terminada la visión de la respuesta inmune celular a través de la función de los linfocitos T, analizaremos ahora rápidamente, ya para el final de esta revisión de la inmunología, la respuesta inmune humoral. La respuesta inmune humoral se basa sobre todo en la producción de inmunoglobulinas por los linfocitos B. Esta producción, que puede ser en forma de respuesta primaria, es decir, ante la primera exposición de los linfocitos B a un antígeno, es una respuesta que realiza un pico antigénico relativamente pequeño con inmunoglobulinas, inicialmente la IgM y luego la IgG, ¿sí?, y que puede ser inducida por cualquier tipo de antígeno. Cuando este linfocito se activó para producir estas inmunoglobulinas, evidentemente conserva en su memoria la lectura del epítope y evidentemente es capaz de producir inmunoglobulinas específicas para el epítope de ese antígeno. Y que cuando ese antígeno vuelve a presentarse, se produce lo que se conoce como respuesta humoral secundaria, es decir, una gran producción de inmunoglobulinas que da un pico enorme de inmunoglobulinas, ¿sí?, sobre todo de IgG y algunas veces un poco de IgA o de IgE, y los niveles de inmunoglobulina posteriormente ya quedan relativamente elevados y de nuevo se conservan las células de memoria. Entonces este es el mecanismo fácil y rápido, contado como un cuento, de lo que significa la respuesta humoral. Veamos en un poco más de detalle inmunológico cómo es el proceso real de respuesta. Recordar que los linfocitos B
su trabajo fundamental es formar inmunoglobulinas. Hablamos de su linaje, que el CD19 marca el linaje, el CD20 marca sobre todo la maduración del linfocito y que el CD38 marca la activación de este linfocito. Y que su receptor de membrana, así como lo tiene el T, el B lo tiene y se llama BCR, pero su receptor es una propia inmunoglobulina, es decir, es una estructura proteica idéntica a las inmunoglobulinas que él produce y que están ahí como receptores de antígenos. Las inmunoglobulinas, desde el punto de vista químico, están formadas por 4 cadenas polipeptídicas. 2 que son largas o pesadas y 2 que son cortas o ligeras. Los pares son idénticos entre sí. Y existe en los extremos de este complejo proteico una porción conocida como variable. Es decir, es la porción que va a cambiar según el epítope del antígeno presentado. Y esta porción variable que tiene la secuencia específica para el epítope se llama parátope o paratopo. También se le dice epitopo al epítope. Las otras estructuras, ¿sí?, que no cambian, que no se modifican, que no mutan, ¿sí?, y que forman parte de ambas cadenas, tanto de la ligera como la pesada, se le conoce como fracción constante y es común para cada uno de los tipos de inmunoglobulinas. Es decir, todas las inmunoglobulinas tienen la misma fracción constante y lo que cambia entonces es la porción variable. Entonces esta es la estructura: cadena pesada, estas que están por dentro, cadenas ligeras, las que están por fuera, y en amarillo está la porción variable donde se codifica lo que les había dicho, el parátopo, paratopo o parátope. Tiene muchas terminologías, por eso se las digo todas, que tienen la secuencia molecular capaz de reconocer el epítope de los antígenos. Una vez que esta porción variable toca un antígeno, fíjense, este es un receptor, es una inmunoglobulina, es el BCR, y que tiene acá su porción variable. Cada vez que un antígeno toca las porciones variables de estos receptores, que son verdaderas inmunoglobulinas, se produce una reacción en cadena molecular interna que activa al linfocito B, y posterior a esta activación se produce la síntesis de inmunoglobulinas que pueden cambiar sus fenotipos según el tipo de antígeno al cual fueron expuestos. ¿Cuáles son las funciones de estas inmunoglobulinas? Y bueno, unidos a la membrana pueden inducir la activación, ser verdaderos receptores de los linfocitos B y inducir la activación, que consiste en clonarse, es decir, en proliferar, y el de producir anticuerpos y liberarlos a la circulación. También las inmunoglobulinas pueden neutralizar toxinas, pueden neutralizar virus, son verdaderas opsoninas, es decir, pueden marcar a los patógenos e inducir la fagocitosis. Ya sabemos que unidas a los antígenos en la circulación pueden activar la vía clásica del complemento y también pueden inducir, ¿sí?, la citotoxicidad, sobre todo de las células citolíticas naturales, es decir, cuando se encuentran adosadas a una célula, pueden hacer que las células citolíticas naturales destruyan a estas células. Entonces, estas son las funciones generales de las inmunoglobulinas. La activación de los linfocitos B, ¿sí?, es muy interesante, porque no solamente pueden ellos identificar el epítope de un antígeno, sino que además tienen la capacidad, ya que poseen complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, de inducir una fagocitosis y adosarlo al complejo mayor de tipo 2 que ellos pueden sintetizar. En conclusión, el linfocito B no solamente es una célula efectora de la inmunidad adaptativa a través de la producción de inmunoglobulinas, sino que también puede
portarse como una célula presentadora de antígeno al linfocito T para activarlo, y este T activado, si se activa y se transforma en una TH2, va a inducir interleuquina L4, que a su vez va a retroalimentar a otros linfocitos B para que se clonen y para que produzcan inmunoglobulinas y posteriormente células de memoria. Es decir, es un trabajo sumamente integrado y en simultáneo. Entonces, de nuevo, recordarles un poquitito la activación de los linfocitos B, que se produce por una señal interna, y no se olviden de que siempre tenemos BCRs que están unidos y que estos BCR, según se encienda o no el CD40 que deben de tener acá, pueden inducir un cambio de fenotipo. Eso quiere decir que podemos producir un tipo de inmunoglobulina ante este antígeno, y podemos, si otro antígeno viniese acá, este mismo linfocito podría también producir otro tipo de inmunoglobulina. Y es muy importante entender que la fracción variable que incluye a ambas cadenas, en donde se encuentra el paratopo, es decir, la secuencia molecular que va a identificar el epitopo del antígeno, se puede generar de varias maneras. Y esta generación o este cambio de isotipo o este cambio de lectura de la fracción variable de los extremos de los receptores de inmunoglobulinas de los linfocitos B se puede hacer porque hay recombinaciones en los segmentos. Puede ser que haya unión de las cadenas pesadas y ligeras. Puede ser que haya algún nucleótido que se inserte en el sitio de unión, o realmente que haya una mutación a nivel del ADN del núcleo. Es decir, hay varias maneras para poder generar la fracción variable y cambiar también los paratopos. Terminamos entonces hablando de la actividad biológica de las inmunoglobulinas. Sabemos que hay varios tipos de inmunoglobulinas. La IgG es la más abundante, es decir, es la más importante, sobre todo en la respuesta secundaria de la inmunidad humoral. Es la única, por su estructura pequeña, que es capaz de atravesar la placenta y entonces protege las inmunoglobulinas de la madre, protegen al recién nacido, y también acuérdense que puede activar la cascada del complemento, sobre todo en la vía clásica. La IgA es muy abundante sobre todo en los tejidos mucosos, ¿sí? Puede ser dimérica o puede ser trimérica. Se encuentra sobre todo en saliva, en las lágrimas, en el intestino, en los bronquios, en la leche. Por eso que es fundamental que la madre amamante a su hijo en esas primeras gotas de secreción láctea, que no es leche todavía y calostro. Hay un gran conglomerado de IgA. Y existen dos tipos de IgA, y evidentemente que su función de defensa está limitada a los sitios en donde ella se produce. Las funciones de todas las inmunoglobulinas, les recuerdo, son las mismas, por eso no vuelvo a hablar de cada una de ellas. La IgM es una estructura enorme, fíjense, no hay mucho, pero es la primera inmunoglobulina que es producida ante la exposición a un antígeno, es decir, es la inmunoglobulina que refleja la respuesta primaria de la inmunidad humoral. Es grande, 900 kilodalton pesa, no hay mucho en circulación y es mucho más eficiente que la IgG para fijar el C1 de la vía clásica del complemento, es decir, para activar la cascada de la vía clásica del complemento, ya que, como verán, tiene 5 inmunoglobulinas unidas de esta forma. Entonces, la IgM cumple también las mismas funciones que todas las otras inmunoglobulinas, pero es sumamente importante para la activación de la vía clásica. La IgD es raramente secretada, ¿sí?
En general, ella se comporta como el BCR, es decir, se encuentra sobre todo en la superficie, en la membrana del linfocito B y actúa como receptor. Y lo que hace es mediar en la activación del linfocito B. ¿Por qué? Porque al ser el receptor y reconocer un antígeno, va a iniciar la transcripción. Y este linfocito B, una vez que se activó, se deja de producir la inmunoglobulina D, es decir, no necesito reponer mis receptores. Entonces, la función primordial de la IgD es sobre todo comportarse como BCR, receptor del linfocito. La IgE existe muy poquito en la circulación, sobre todo participa en las enfermedades alérgicas. ¿Qué es lo que hace la IgE? Una vez que se activa el linfocito TCD4 por un inmunógeno, que sería un alergeno, sería la terminología, es decir, inducción de alergias, se convertirá en un TH2 y el TH2 va a inducir la producción por los linfocitos B de IgE. Esta IgE producida lo que va a hacer es va a acoplarse a la membrana de los mastocitos y de los basófilos como verdaderos receptores. Y cuando el antígeno específico para esa IgE producida toque esa inmunoglobulina acoplada a estas células, se inducirá la degranulación rápida de estas células, que es la respuesta alérgica que se espera, es decir, la respuesta proinflamatoria o de hipersensibilidad esperada. También tiene un rol de defensa contra los parásitos, aunque su función antiparasitaria es menor que la de los eosinófilos. Muy bien, entonces estas son los mecanismos de respuesta inmune en el caso de la humoral. Intentaré, por lo tanto, al final mostrarles el trabajo coordinado de la respuesta inmune innata y de la respuesta inmune específica ante la presencia de un patógeno determinado. Bueno, espero que esta revisión les sea útil para recordar algunos de los conceptos fundamentales de la respuesta inmune, y sobre todo quiero decirles finalmente que esta respuesta en general es coordinada. Es diferente tanto la innata como la adaptativa, pero actúa todo junto. Es decir, que si mirásemos esta imagen, podríamos decir que una vez que un patógeno aparece, tenemos que pensar que este patógeno a través de sus PAM va a inducir que los fagocitos fagociten a las bacterias, que a través del TOL se pueden producir interleuquinas que van a llamar a las células de la inmunidad innata, y estos mismos fagocitos, si son macrófagos y células dendríticas, posteriormente van a realizar la presentación del antígeno a los linfocitos T, CD4, CD8, pero teniendo en cuenta que hay muchas bacterias, podemos decir también que las células de la inmunidad innata pueden estar produciendo péptidos antimicrobianos, algunas citoquinas proinflamatorias para la destrucción, y se puede estar activando la vía alterna del complemento para la destrucción de las mismas. Es decir, toda esta función innata que fue coordinada a través del TOL con las células presentadoras de antígeno, y que el linfocito CD4 se activará, y una vez que se active va a sintetizar algunas interleuquinas que promoverán la síntesis o la activación del sistema adaptativo humoral y producción de anticuerpos, o la acción de las células TCD8 y la función citotóxica. Esto no es que ocurre una cosa primero y ocurre otra cosa después. Esto se trabaja en conjunto, y la finalidad es que el mecanismo de defensa permita la integridad biológica de la estructura afectada por el agente patógeno. Bueno, muchísimas gracias. Aprovechen bien
esta revisión de manera que les permita la comprensión de los fenómenos fisiopatológicos asociados al exceso de función del sistema inmune o al déficit de función del sistema inmune, ambos casos con consecuencias muy importantes sobre la salud de las personas. Nos seguimos viendo. Hasta luego.